Hola, buenos días. Cuando se habla o se discute más bien muchas veces sobre si hay que privatizar tal o cual cosa, pues sale el debate de si hay que privatizar entonces también la seguridad, la justicia y la defensa. A mí me parece muy importante tratar este tema desde un punto de vista diferente a los habituales, porque este tema me parece clave. Normalmente esto de privatizar la seguridad, la justicia y la defensa se trata como si fuese un tema de dinero. Es decir, los que están a favor de privatizarlas, pues dicen que si lo hacemos nos ahorraremos dinero, y los que están en contra dicen que aunque perdamos dinero, esto tiene que seguir siendo público porque funcionará mejor. Aunque son posturas enfrentadas, fijaros que ambas partes se fijan en el dinero. Unos lo quieren ahorrar y otros dicen que hay que perderlo para que eso funcione mejor. Pero yo creo que esto es una cuestión que va muchísimo más allá del dinero. Tanto si se piensa que hay que ahorrar dinero público, como si se piensa que en estos servicios hay que gastar el dinero público que sea para que funcionen mejor. Los he llamado servicios y creo que ahí está la clave, porque estos no son servicios como el agua, el gas, las telecomunicaciones o los aeropuertos. La seguridad, la justicia y la defensa no son servicios que el Estado presta a la población, sino que son el Estado de Derecho en sí mismos, e incluso iría más allá. En mi opinión, son la base de nuestra civilización y están por encima de lo que conocemos como el Estado. Es decir, si ordenásemos nuestra civilización por capas, según la importancia de cada cosa, pues creo que todos estaríamos de acuerdo que el Estado está por encima de quien presta los servicios de gas, agua o telecomunicaciones. Unos pueden creer que es mejor que el agua y el gas sean servicios privados y otros pueden creer que es mejor que sean servicios públicos. Pero creo que tanto unos como otros están de acuerdo en que la existencia del Estado como ente o concepto abstracto es mucho más importante que si los servicios del agua o del gas o las telecomunicaciones son públicos o son privados. Bueno, pues cuando se habla de privatizar, entre comillas, la seguridad, la justicia y la defensa, creo que ambos bandos siguen teniendo en la cabeza ese mismo esquema. Es decir, tanto si están a favor como si están en contra, siguen pensando que el Estado está por encima de esos servicios, entre comillas, de seguridad, justicia y defensa, y que tanto si son públicos como si son privados, el Estado seguirá existiendo. Para unos, el Estado funcionará mejor si seguridad, justicia y defensa son públicas, y para otros funcionará mejor si son privadas. Pero ambos consideran que si estos servicios, entre comillas, se privatizasen, entre comillas, nuestra civilización seguiría existiendo, y el Estado también. Mejor o peor según la postura de cada uno, pero tanto unos como otros sí piensan, creo, que seguirán existiendo tanto el Estado como nuestra civilización. Yo creo que en realidad es imposible privatizar estas tres cosas. Pero no porque haya una resistencia muy fuerte de algún tipo en la sociedad, que si esto se intentase, esa resistencia lo impediría. Como por ejemplo pasa cuando en una conversación se dice que hay que reducir el número de políticos y alguien dice, eso es imposible porque los políticos nunca lo harían. Pues para mí estos son dos tipos completamente distintos y diferentes de imposibilidades. En el caso de reducir el número de políticos, pues la persona que dice que eso es imposible en esa conversación, realmente lo que está diciendo es que él no cree que vaya a pasar, pero no cree que haya una imposibilidad total y absoluta de que eso llegue a suceder. Es decir, esa persona cree que no va a pasar, pero a la vez cree que si pasase, el mundo funcionaría mejor. Y es capaz de imaginar perfectamente un mundo en el que hubiese menos cargos políticos. Pero la imposibilidad de privatizar la seguridad, justicia y defensa, yo sí creo que es una imposibilidad total y absoluta y no una forma de hablar. Porque en mi opinión sí sería posible que estas funciones, que no servicios, en un momento dado se traspasasen a manos privadas, que es lo que se entiende por privatizar cuando hablamos de agua, gas, telecomunicaciones y demás. Pero en el mismo momento de hacer eso, lo que se habría transferido realmente serían las bases del propio Estado. Con lo que el Estado que conocemos dejaría de existir y lo que realmente se habría producido sería un cambio de civilización. Así de gordo. Y creo que este cambio de civilización sería algo tan grande y de tal importancia que es imposible para cualquier ser humano visualizar cómo sería esa nueva civilización. Fijaros que el dinero en todo esto que acabamos de ver no tiene ninguna importancia. Porque al transferir seguridad, justicia y defensa a manos privadas, el Estado no estaría ahorrándose dinero, sino ejecutando su liquidación inmediata y definitiva, haciéndose el harakiri, autodestruyéndose o como mejor lo queréis expresar. La base de nuestro Estado y de nuestra civilización es la separación de poderes. Gran parte de los problemas que tenemos ahora vienen de que no tenemos una separación de poderes real. Eso está claro y lo veremos en próximos vídeos. Pero al menos tenemos esos poderes más o menos defectuosos con los que podemos trabajar para ir construyendo un mundo mejor, una separación de poderes mejor, una democracia mejor y todo esto. Si en algún momento esos poderes, que ahora pertenecen a toda la población, aunque sean muy defectuosos,
se transfieren a manos privadas, con ellos se va nuestra civilización y nuestra forma de vida, que pasaría a ser la que quisieran los que habrían pasado a ser los nuevos dueños de esos poderes. Fijaros en lo importantísimo que es esto. Es evidente que está mal tener unos poderes defectuosos, muy defectuosos como los que tenemos ahora. Pero dejar de tenerlos sería un cambio de civilización sin vuelta atrás. Si alguien tiene en sus manos la justicia, la seguridad y la defensa, tiene en sus manos el poder para hacer lo que quiera con la población. Y la población ya no tendría ninguna forma de recuperar esos poderes, porque ya no serían suyos y ya no habría ninguna forma de conseguir que volvieran a ser nuestros, que es lo importante. Por eso decía que esto no tendría vuelta atrás. Literalmente sería vender el alma al diablo y de toda la sociedad a la vez. Por eso cuando haya debates de estos de si hay que privatizar tal o cual cosa y salga el tema de seguridad, justicia y defensa, creo que debemos hacer todo lo posible por explicar que la supuesta privatización de seguridad, justicia y defensa ni siquiera es una privatización, sino un cambio de civilización que es imposible de imaginar qué consecuencias tendría y que no le gustarían, creo que a nadie. Porque aunque sea imposible de imaginar, creo que sí que es fácil intuir que sería calamitoso para prácticamente toda la población menos que tuviesen ese poder. Porque como hemos visto no estaremos vendiendo unos servicios, ni siquiera unas funciones, sino que estaríamos vendiendo nuestra civilización. Y por un dinero que inmediatamente podría ser anulado y no servirnos para nada, que esa es otra. Y venderíamos nuestra civilización a alguien para que ese alguien no la cambiase por lo que a él se le ocurriese. Se podría decir que nos quedaría en el poder legislativo, que son el Congreso de los Diputados que hacen las leyes, y el Ejecutivo, que es el gobierno que ejecuta las leyes, sí, pero sin la capacidad de interpretar esas leyes, que es la justicia, y sin la fuerza necesaria para aplicarlas, que es seguridad y defensa, esas leyes no servirían para nada ni se podrían aplicar si no quisiera el nuevo dueño de la fuerza, que sería el dueño de seguridad, justicia y defensa. Uno de los motivos principales por el que las cosas no funcionan todo lo bien que querríamos y por el que los problemas se eternizan es el que os apuntaba al principio, que lo que se ha fomentado entre la población es discutir en vez de dialogar. Esto se ha fomentado y se fomenta de muchas formas y una de las más importantes son las ideologías. Esas ideologías supuestamente enfrentadas que crean este tipo de dilemas imposibles de resolver y por tanto crean discusiones eternas. Por eso me parece muy importante haberos contado por qué creo yo que cuando se hable de privatizar o no las empresas públicas, nadie debería tener en mente el tema de si se privatizan también seguridad, justicia y defensa. Porque eso no sería privatizar sino un cambio de civilización que creo que es imposible de imaginar por cualquier ser humano. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo, nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.